Papá, ella dice que no puede comprar un pavó. La frase salió de los labios del niño con una inocencia brutal, como si fuera lo más normal del mundo. Pero para el hombre que estaba al otro lado de la puerta, aquellas palabras cayeron como un golpe seco en el pecho. Don Alejandro Vargas se quedó inmóvil en el pasillo de mármol de su enorme mansión. Era uno de los empresarios más ricos de la ciudad, dueño de hoteles, constructoras y empresas que movían millones cada mes. Sin embargo, en ese momento todo su poder y su fortuna parecían inútiles. A través de la puerta entreabierta del cuarto de juegos escuchaba a su hijo Mateo hablando con alguien por el teléfono. Mamá dice que este año no habrá cena de Navidad, continuó el niño con voz triste. Dice que el dinero no alcanza para comprar un pavó. Alejandro cerró los ojos lentamente. Mamá. Esa palabra aún le dolía. Hacía 3 años que Sofía se había ido de aquella casa. No por falta de amor hacia su hijo, sino por culpa de él. Su obsesión con el trabajo, su orgullo y sus constantes discusiones habían terminado por romper algo que parecía irrompible. Después del divorcio, Sofía se había mudado a un pequeño apartamento en un barrio humilde. Alejandro asumió que con el acuerdo legal, ella estaría bien económicamente. Pero ahora, escuchando a su hijo decir que su madre no podía comprar un simple pavó, algo dentro de él empezó a quebrarse. Mateo suspiró al otro lado de la puerta. No te preocupes, mamá, dijo el niño al teléfono. Podemos comer otra cosa, no necesito pavó. La voz del niño intentaba sonar valiente, pero Alejandro reconoció la tristeza escondida en cada palabra. Eso fue suficiente. El empresario empujó la puerta suavemente. Mateo levantó la mirada sorprendido. Papá. Alejandro se arrodilló frente a él y le sonrió con una calma que no sentía. ¿Con quién hablabas? Con mamá, respondió el niño. Está trabajando mucho, dice que está cansada. Alejandro tomó el teléfono con cuidado. Hola, Sofía. Del otro lado hubo un silencio inmediato. Un silencio pesado, incómodo, lleno de recuerdos. Mateo, cariño, ¿puedes dejarme hablar con tu padre un momento? Dijo ella finalmente. El niño asintió y salió corriendo del cuarto. Ahora solo quedaban ellos dos, conectados por una llamada y por un pasado que ninguno de los dos había logrado olvidar. No era necesario que escucharas eso, dijo Sofía con voz tranquila, aunque cansada. ¿Es verdad? Preguntó Alejandro. Ella tardó unos segundos en responder. No pasa nada, Alejandro. Solo es una cena. Pero él sabía que no era solo una cena. ¿Por qué no me dijiste que las cosas estaban así? Porque no necesito tu dinero. La respuesta fue firme y digna. Alejandro apretó la mandíbula. Aquella era exactamente la mujer de la que se había enamorado, orgullosa, fuerte y decidida a salir adelante sola. Sofía. Alejandro, tengo que volver al trabajo. ¿En qué estás trabajando? Hubo otro silencio. En un restaurante. Alejandro frunció el ceño. ¿Un restaurante? Sí. Soy mesera. Las palabras parecieron congelar el aire. La mujer que una vez organizaba eventos para las familias más influyentes de la ciudad, ahora servía mesas para pagar las cuentas. Pero Sofía habló antes de que él pudiera decir algo. Y antes de que empieces, estoy bien. Mateo está bien. No necesitamos nada. La llamada terminó. Alejandro se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. Luego se levantó lentamente. Caminó hasta la enorme ventana de su oficina privada, desde donde podía ver toda la ciudad iluminada. Miles de luces. Miles de vidas. Y en algún lugar de esa ciudad, la madre de su hijo estaba trabajando hasta tarde para sobrevivir. El hombre más rico del distrito apoyó las manos en el cristal. Y entonces tomó una decisión. Una decisión que nadie, absolutamente nadie, esperaba de él. 30 minutos después, Alejandro estaba sentado en el asiento trasero de su coche negro mientras su chofer conducía hacia uno de los barrios más modestos de la ciudad. Señor, dijo el conductor con cautela. ¿Está seguro de que esta es la dirección? Alejandro miró por la ventana. Las calles eran estrechas, los edificios antiguos y las luces de neón de pequeños negocios iluminaban las aceras.
Nada que ver con su mundo. Sí, respondió con calma. Detente allí. El restaurante era pequeño. Un lugar sencillo con un letrero luminoso que decía «La mesa de Carmen». A través del vidrio pudo verla. Sofía. Llevaba un delantal negro y el cabello recogido. Se movía rápidamente entre las mesas con una bandeja llena de platos. Pero lo que más le sorprendió no fue verla trabajando. Fue ver su sonrisa. No era la sonrisa elegante que solía mostrar en eventos de lujo. Era una sonrisa cansada, pero real. Alejandro salió del coche. Nadie dentro del restaurante reconoció al multimillonario que acababa de entrar. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Sofía tardó unos minutos en verlo. Cuando finalmente levantó la mirada, el plato que llevaba casi se le resbaló de las manos. ¿Alejandro? El restaurante entero quedó en silencio por un segundo. Ella caminó hacia la mesa con incredulidad. ¿Qué haces aquí? Alejandro la miró con calma. Vine a cenar. Este lugar no es para ti. Esta noche sí. Sofía suspiró. Alejandro. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el dueño del restaurante salió de la cocina. Sofía, mesa 5 necesita. El hombre se detuvo al ver al visitante. ¿Usted es Alejandro Vargas? Varias personas del restaurante comenzaron a murmurar. La noticia se propagó por la sala como fuego. El multimillonario en un restaurante humilde. Alejandro simplemente asintió. Luego miró a Sofía. Quiero el mejor plato del menú. Ella cruzó los brazos. Solo servimos comida simple. Perfecto. El dueño del restaurante estaba nervioso. Señor Vargas, es un honor tenerlo aquí. Alejandro apoyó los codos en la mesa. Tengo una pregunta. Claro. ¿Cuántos clientes pueden atender esta noche? El hombre se confundió. Bueno, unas 30 personas. Alejandro sacó su billetera y colocó una tarjeta negra sobre la mesa. Quiero pagar la cena de todos. El restaurante quedó completamente en silencio. Pero Alejandro aún no había terminado. Miró directamente al dueño, y luego a Sofía. Y también quiero comprar este restaurante. Las palabras cayeron como una bomba en medio del pequeño local. Algunos clientes se levantaron de sus sillas. El dueño del restaurante abrió los ojos con incredulidad. ¿Comprar el restaurante? Sofía dio un paso hacia atrás. Alejandro, no hagas esto. Pero él la miró con una expresión que nadie en esa sala había visto antes. No era la mirada fría del empresario. Era algo mucho más peligroso. Determinación. No lo hago por negocios, dijo con voz tranquila. Y entonces añadió algo que hizo que Sofía se quedara completamente sin palabras. Lo hago por ustedes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía lo miró fijamente intentando descifrar si hablaba en serio o si todo era uno de esos impulsos arrogantes que siempre lo habían caracterizado. Alejandro, no necesitas hacer esto, dijo ella en voz baja, intentando mantener la calma mientras varios clientes observaban la escena con curiosidad. Pero Alejandro no apartó la mirada. No lo necesito, respondió. Quiero hacerlo. El dueño del restaurante seguía completamente desconcertado. Señor Vargas, este lugar no vale mucho. Es solo un restaurante pequeño. Alejandro tomó la tarjeta negra y la empujó hacia él sobre la mesa. Dígame el precio. El hombre dudó. Yo nunca pensé en venderlo. Alejandro observó el lugar con atención. Las paredes estaban un poco desgastadas, las mesas eran sencillas y la cocina apenas se veía detrás de una cortina. Pero había algo allí, algo que no existía en los restaurantes lujosos que él solía frecuentar. Había vida. Risas. Familias compartiendo comida. Y en medio de todo eso. Sofía. Entonces piense en un número, dijo Alejandro con tranquilidad. El dueño tragó saliva. Tal vez 200.000 euros. Algunas personas en el restaurante se miraron entre sí, sabiendo que aquel precio era exagerado para un lugar así.
Alejandro no dudó ni un segundo. Le daré 500.000. El silencio fue absoluto. Un vaso cayó al suelo en alguna mesa. 500.000. Repitió el dueño casi sin poder creerlo. Sofía dio un paso hacia Alejandro. Esto es absurdo. No para mí. Estás intentando resolver todo con dinero otra vez. La frase golpeó con fuerza. Alejandro la observó unos segundos antes de responder. No. Estoy intentando arreglar algo que debí arreglar hace mucho tiempo. Sofía negó con la cabeza. No puedes comprar el pasado. Lo sé. Sus ojos se suavizaron. Pero puedo cambiar el presente. El dueño del restaurante seguía mirando la tarjeta como si fuera un objeto mágico. Señor Vargas, si esto es una broma. No lo es. El hombre respiró hondo. Si realmente quiere comprarlo, el restaurante es suyo. Los murmullos llenaron el lugar. Pero Alejandro levantó una mano. Hay una condición. El dueño frunció el ceño. ¿Cuál? Alejandro señaló a Sofía. Ella será la gerente. Sofía lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Este lugar seguirá funcionando exactamente igual, dijo Alejandro. Misma comida, mismos clientes, misma esencia. Luego añadió con calma. Pero tú lo dirigirás. Sofía se quedó en silencio. No necesito tu caridad, dijo finalmente. Alejandro negó con la cabeza. No es caridad. Se inclinó un poco hacia adelante. Es una oportunidad. ¿Para qué? Para demostrar que eres mucho más que una mesera. Las palabras hicieron que Sofía se quedara inmóvil. El dueño del restaurante intervino con entusiasmo creciente. Sofía, tú prácticamente ya manejas todo aquí. Los clientes te adoran. Varios clientes comenzaron a asentir. Es verdad, dijo una mujer desde otra mesa. Ella es la razón por la que volvemos. Sofía miró alrededor sorprendida. Nunca había imaginado que la gente pensara eso de ella. Alejandro habló de nuevo con una voz mucho más suave. Mateo me dijo que este año no habría pavó en Navidad. Sofía bajó la mirada. No quería que él se preocupara. Lo sé. Alejandro respiró profundamente. Pero ningún niño debería pensar que su madre no puede darle una cena de Navidad. Ella levantó la cabeza de inmediato. Mi hijo nunca ha pasado hambre. Nunca dije eso. Sus ojos se encontraron. Durante un momento, el restaurante desapareció. Solo quedaban ellos dos, como años atrás. Sofía, dijo Alejandro con una sinceridad que pocas veces mostraba. No vine aquí para humillarte. Hizo una pausa. Vine porque escuché a mi hijo intentar ser fuerte por nosotros. Las palabras tocaron algo profundo en ella. El dueño del restaurante habló otra vez con nerviosismo mezclado con emoción. Si Sofía acepta, el trato es suyo, señor Vargas. Todos miraron a la mujer. Sofía respiró lentamente. Su corazón latía con fuerza. Sabía que aceptar significaba algo mucho más grande que un trabajo. Significaba volver a conectar con el hombre que una vez había amado, y del que había aprendido a alejarse. Pero justo cuando estaba a punto de responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un hombre alto entró apresuradamente. Miró alrededor hasta encontrar a Sofía. Por fin te encuentro. Ella frunció el ceño. Luis, ¿qué haces aquí? El hombre parecía agitado. Sofía, tienes que venir conmigo ahora mismo. Alejandro observó la escena con atención. ¿Qué está pasando? Luis dudó antes de hablar. Pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras cambiaron por completo el ambiente del restaurante. Se trata de Mateo. El nombre del niño hizo que el corazón de Sofía se detuviera por un instante. ¿Mateo? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasó con Mateo? Luis miró a Alejandro con cierta incomodidad, como si no estuviera seguro de cuánto debía decir delante de él. Sofía, primero cálmate. Luis, dime ahora mismo. El restaurante entero parecía contener la respiración.
Luis finalmente habló. El colegio llamó hace unos minutos. Mateo se metió en un problema. Sofía palideció. ¿Qué tipo de problema? Una pelea. Alejandro frunció el ceño. ¿Mi hijo peleó con alguien? Luis asintió lentamente. Sí, pero eso no es lo peor. Sofía dio un paso hacia él, claramente asustada. Entonces dime qué es lo peor. Luis respiró profundo. Mateo golpeó a otro niño, y el padre de ese niño ya está en la escuela. Está furioso. El silencio volvió a caer. Alejandro se levantó lentamente de la silla. ¿Quién es ese padre? Luis dudó otra vez. Es Ricardo Salgado. El nombre provocó murmullos inmediatos entre algunos clientes del restaurante que reconocían la situación. Alejandro entrecerró los ojos. Ricardo Salgado. Era uno de los empresarios más influyentes del sector financiero, y también uno de los pocos hombres en la ciudad que disfrutaban enfrentarse a Alejandro Vargas públicamente. No eran amigos. Ni siquiera rivales normales. Eran enemigos silenciosos desde hacía años. ¿El hijo de Salgado? Preguntó Alejandro con voz fría. Luis asintió. Sí. Sofía llevó una mano a la frente. Dios mío. Alejandro tomó su abrigo sin perder la calma. Vamos. Sofía lo miró sorprendida. ¿Vamos? A la escuela. No. Yo me encargo. Alejandro negó lentamente. Es mi hijo también. Luis intervino con urgencia. Deberían darse prisa. El director dijo que la situación está empeorando. Sin decir nada más, Sofía tomó su bolso. Los tres salieron del restaurante rápidamente. El aire frío de la noche los golpeó al salir a la calle. El coche negro de Alejandro seguía esperando frente al restaurante. El chofer abrió la puerta de inmediato. Señor. A la escuela San Gabriel. Rápido. El coche arrancó con suavidad, pero a gran velocidad. Dentro del vehículo, el silencio era pesado. Sofía miraba por la ventana con ansiedad. Mateo nunca pelea, dijo finalmente. Él no es así. Alejandro cruzó los brazos. Algo tuvo que pasar. O alguien lo provocó. Luis miró a ambos desde el asiento delantero. El director no quiso explicar mucho por teléfono, solo dijo que el padre del otro niño estaba exigiendo consecuencias. Alejandro soltó una pequeña risa sin humor. Claro que lo está. Sofía lo miró. ¿Qué significa eso? Alejandro tardó un segundo en responder. Ricardo Salgado no pierde oportunidades para crear problemas. Esto no es sobre negocios, dijo Sofía con firmeza. Son niños. Para él, todo es un juego de poder. El coche giró en una avenida iluminada. A lo lejos ya se veía el edificio de la escuela. Las luces del estacionamiento estaban encendidas. Y había varios coches aún allí. Parece que no somos los únicos, murmuró Luis. El coche se detuvo frente a la entrada. Antes de salir, Alejandro miró a Sofía. Pase lo que pase ahí dentro, mantente tranquila. Ella lo miró con incredulidad. Es mi hijo. Lo sé. Pero cuando entraron al edificio de la escuela, se dieron cuenta de inmediato de que la situación era peor de lo que imaginaban. Desde el pasillo podían escuchar voces elevadas provenientes de la oficina del director. Una de ellas era claramente la de un hombre furioso. Esto es inaceptable. Sofía comenzó a caminar más rápido. Cuando empujó la puerta de la oficina, la escena que encontró hizo que su corazón se encogiera. Mateo estaba sentado en una silla, con los ojos rojos y las manos temblando. Frente a él, un niño de su misma edad tenía un pequeño vendaje en la ceja. Y de pie junto al escritorio del director estaba Ricardo Salgado. Un hombre alto, elegante, con una expresión de pura arrogancia. El director suspiró al verlos entrar. Por fin llegaron. Mateo levantó la mirada inmediatamente. Mamá. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Cariño, ¿estás bien? El niño asintió aunque claramente estaba asustado.
Él empezó, dijo Mateo señalando al otro niño. Estaba diciendo cosas sobre ti. Sofía frunció el ceño. ¿Sobre mí? Ricardo Salgado sonrió con desprecio. Parece que su hijo tiene un temperamento violento. Alejandro dio un paso al frente. Cuidado con lo que dice. Ricardo lo miró y su sonrisa se amplió. Vaya. Alejandro Vargas en persona. El ambiente en la oficina se volvió aún más tenso. Qué coincidencia, continuó Salgado. Justo estaba pensando que este asunto podría convertirse en algo muy interesante. Alejandro lo observó con frialdad. Son niños. No hagas un espectáculo. Ricardo soltó una risa corta. Oh, pero esto ya es un espectáculo. Luego miró al director. Quiero que ese niño sea expulsado. La palabra cayó como un martillo en la habitación. Mateo se aferró más fuerte al brazo de su madre. Sofía lo miró horrorizada. Eso es absurdo. Ricardo cruzó los brazos con calma calculada. Mi hijo está herido. Alejandro habló con voz firme. Tiene un rasguño. Pero Ricardo negó lentamente. No se trata del rasguño. Se inclinó ligeramente hacia el escritorio. Se trata de dar una lección. Entonces miró directamente a Alejandro. Especialmente a los Vargas. El director parecía atrapado en medio de un conflicto que claramente no quería manejar. Señor Salgado, tal vez podamos resolver esto de otra manera. Pero Ricardo no estaba interesado en negociar. Y entonces dijo algo que hizo que la sangre de Alejandro se enfriara. A menos que el señor Vargas esté dispuesto a hacer algo a cambio. Alejandro lo miró fijamente. ¿Qué quieres? Ricardo sonrió lentamente. Eso, lo discutiremos ahora mismo. Ricardo sostuvo la mirada de Alejandro durante unos segundos que parecieron eternos. La oficina estaba tan silenciosa que incluso el leve zumbido de las luces del techo se podía escuchar. Finalmente habló. Quiero que renuncies al proyecto del puerto en Valencia. El director frunció el ceño, sin entender completamente de qué hablaba, pero Alejandro sí lo entendía perfectamente. Aquel proyecto era el más grande de su compañía en los últimos 5 años. Un acuerdo millonario que cambiaría el mapa económico de la región. Y Ricardo lo sabía. Sofía miró a Alejandro confundida. ¿Qué está diciendo? Ricardo sonrió con calma. Muy simple. Si Alejandro abandona el proyecto, mi hijo retirará la queja. Mateo miró a su padre con los ojos llenos de miedo. Papá, yo no quería causar problemas. Alejandro se acercó a él y puso una mano sobre su hombro. No hiciste nada malo. Luego levantó la mirada hacia Ricardo. ¿Estás intentando chantajearme usando a nuestros hijos? Ricardo se encogió de hombros. Prefiero llamarlo una oportunidad de resolver las cosas. Sofía dio un paso al frente indignada. Esto es ridículo. Son niños. Pero Ricardo ya había tomado su decisión. El director necesita una respuesta ahora mismo. El director tragó saliva. Señor Vargas, si el señor Salgado insiste en presentar una queja formal, el protocolo de la escuela podría llevar a una suspensión, o incluso expulsión. Mateo bajó la mirada. Las manos del niño temblaban. Alejandro observó esa pequeña señal, y algo dentro de él cambió. Durante años había luchado por ganar cada batalla empresarial, cada negociación, cada competencia. Pero en ese momento comprendió algo mucho más importante. Miró a su hijo. Luego a Sofía. Y finalmente volvió a mirar a Ricardo. ¿Está bien? Ricardo levantó una ceja. ¿Está bien? Abandonaré el proyecto. La oficina quedó completamente en silencio. Sofía abrió los ojos sorprendida. Alejandro. Pero él no apartó la mirada de Ricardo. Mañana por la mañana anunciaré que mi empresa se retira del proyecto. Ricardo sonrió con satisfacción. Sabia decisión. El director suspiró con alivio. Entonces, podemos considerar este asunto resuelto. El otro niño también parecía confundido, mirando a su padre. Pero Mateo levantó la cabeza lentamente.
Papá, ¿de verdad hiciste eso por mí? Alejandro se arrodilló frente a él. Las empresas se pueden reconstruir. Le acomodó suavemente el cabello. Pero un hijo, solo hay uno. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas silenciosas. Durante años había creído que Alejandro solo se preocupaba por el dinero y el poder. Pero ese hombre frente a ella, no era el mismo. Era alguien que estaba dispuesto a perder millones por su hijo. Ricardo tomó su abrigo con una sonrisa satisfecha. Un placer hacer negocios contigo, Alejandro. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, Alejandro habló de nuevo. Ricardo. El hombre se detuvo. Sí. Alejandro se puso de pie lentamente. Solo hay un pequeño detalle. Ricardo lo miró con curiosidad. ¿Qué detalle? Alejandro sacó su teléfono y presionó un botón. Que el proyecto del puerto ya no me pertenece. Ricardo frunció el ceño. ¿De qué hablas? Alejandro guardó el teléfono en su bolsillo. Hace una hora firmé la transferencia de ese proyecto. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Transferencia? Repitió Ricardo. Alejandro miró hacia Sofía, y luego hacia Mateo. Y sonrió. Ahora el proyecto pertenece a una nueva empresa. Ricardo entrecerró los ojos. ¿Qué empresa? Alejandro respondió con calma absoluta. La empresa de Sofía Vargas. Sofía se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Alejandro la miró con una expresión tranquila, pero llena de orgullo. Hace 30 minutos compré el restaurante, y también registré una nueva compañía a tu nombre. El director parpadeó confundido. Ricardo abrió los ojos con incredulidad. Eso es imposible. Alejandro negó con calma. No lo es. Luego dio un paso más cerca de Ricardo. Yo abandoné el proyecto. Hizo una pausa. Pero Sofía nunca aceptó abandonarlo. Ricardo se quedó sin palabras. Había intentado ganar, pero en realidad había perdido completamente el control de la situación. El silencio duró varios segundos. Luego el pequeño Mateo empezó a sonreír. Primero tímidamente. Luego con una alegría que iluminó toda la habitación. Mamá, ¿eso significa que ganamos? Sofía todavía estaba tratando de comprender lo que acababa de suceder. Pero cuando miró a Alejandro, entendió algo mucho más profundo que negocios o dinero. Por primera vez en años. Él no estaba intentando controlar su vida. Le estaba devolviendo su poder. Y mientras Ricardo Salgado salía de la oficina con el rostro lleno de frustración, el director sacudía la cabeza con incredulidad, y Mateo abrazaba a su madre con orgullo. Alejandro Vargas se dio cuenta de algo que ni todos sus millones le habían enseñado antes. El verdadero éxito nunca había estado en ganar contra otros. Siempre había estado en proteger a las personas que realmente importaban.